Buenos días, hermanos. Qué gusto verlos y para mí siempre es un placer compartir con ustedes el mensaje del domingo en este día tan especial. Hoy quisiera hacerles una pregunta. De hecho, les voy a hacer varias preguntas, así que estén preparados. Quiero que traten de recordar, traten de pensar en cuándo fue la última vez que ustedes se maravillaron por algo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes estuvieron en algún lugar y Dios les regaló la oportunidad de ver algo que ustedes realmente quedaron asombrados? La última vez que ustedes pudieron, no sé, ver algo que les llamó la atención y traten de pensar, en este momento traten de pensar en lo que sintieron en ese momento. ¿Qué sentimientos tuvieron cuando vieron eso tan bonito y se maravillaron por eso? Yo sé que los que son papás acá tal vez recordarán, no sé, cuando nacieron sus hijos, ¿verdad, Marquito? Ese momento en el que hubo intercambio de miradas o la primera vez que le dijeron papá o que le dijeron mamá. Mi sobrinita hace poquito dijo mamá a mi hermana y chivísima, ¿verdad? A Yerlin y a mí, por ejemplo, nos gustan mucho los atardeceres. Entonces, cada vez que hay un atardecer, ahora en diciembre, que hay muy bonitos atardeceres, nos quedamos viendo los colores en el cielo y todo eso tan bonito, y cada uno es diferente y es muy bonito, ¿verdad? Hay muchas cosas en esta vida por las cuales maravillarse. Hace poquito tuve la oportunidad de hacer un viaje con mi familia. Un viaje muy chiva, y algo que me llamó mucho la atención de ese viaje, que sigo pensando en eso, fue la actitud de uno de mis hermanos, que cuando llegamos a una de las ciudades, él quedó completamente encantado y él quería ver todo, ¿verdad? Y entonces él no quería perderse la oportunidad de ver todas las calles, todas las catedrales, el arte que había en esa ciudad. Tal fue así el punto que en un momento él llegó y nos dijo: lo siento, me voy. Y nos dejó botados, literalmente. Nos dijo: quédense ustedes acá, pero yo me voy. Yo tengo que ir y ver y conocer, ¿verdad? Él no podía perder la oportunidad, no podía perder un segundo de su tiempo ahí para conocer, para ver. Por dicha, ahora con la tecnología, ¿verdad? Al tiempo ya nos pusimos de acuerdo y nos pusimos de acuerdo para vernos en un lugar, nos reencontramos y pudimos seguir, ¿verdad? Pero estábamos un poco preocupados porque se fue solo, ¿verdad? Pero a mí lo que me llamó la atención fue ese sentimiento de querer, de estar tan maravillado por algo, de querer ver y querer conocer, ¿no? Está súper bien que nos emocionemos, que nos encantemos por las cosas que esta vida nos da, pero aparte y más importante que cualquier cosa, hoy, domingo, la invitación está en hacia dónde debemos mirar. Por eso quiero invitarlos a todos los que puedan ponerse de pie, y John me va a ayudar buscando Isaías 45, 22. Quiero que todos los que puedan nos pongamos de pie porque quiero que lo leamos juntos. Los que no tienen Biblia, John va a estar poniendo en la pantalla Isaías 45, 22. Y este es el texto en el cual nos vamos a estar concentrando esta mañana. ¿Está? ¿Sí? 1, 2, 3. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo repito, y no hay más. Gracias, Padre, por esta mañana hermosa que nos permites estar en tu casa. Gracias porque nos permites alabarte, compartir. Gracias porque nos has dado los medios para llegar acá. Ayúdanos, Señor, habla a nuestro espíritu. Manténnos atentos para poder aprovechar este mensaje. Por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Este es un pasaje hermoso que acabamos de leer en Isaías.
para poner un poquito el contexto de lo que pasó aquí, por qué el profeta Isaías está diciendo esto. Básicamente lo que estaba pasando es que el pueblo judío había sido exiliado. El pueblo judío había sido exiliado a Babilonia y como es normal, digamos que relativamente normal para el pueblo judío y para el pueblo de Israel, en muchas ocasiones lo que pasaba era que cuando pasaba ese tipo de cosas, ellos caían en idolatría, ¿verdad? Entonces ellos llegaban a una nación extranjera con dioses nuevos y ellos empezaban a idolatrar o empezaban a juntarse con las personas de esa nación extranjera y empezaban a desviar su mirada de Dios y empezaban a idolatrar los dioses extranjeros. Eso es lo que estaba pasando. Por eso Dios le habla a su pueblo a través del profeta y les dice: mirad a mí. Entonces una segunda pregunta que les voy a hacer en esta mañana para que pensemos es ¿en qué pone usted su mirada? Vayámonos un poquito más cerca. ¿En qué estuvo poniendo usted su mirada esta semana que pasó? Hagamos ese ejercicio. ¿Dónde estuvieron sus ojos puestos esta semana que pasó? Empieza a ponerse un poquito incómoda tal vez la pregunta, ¿verdad? Pero de eso se trata. ¿Qué estuvimos viendo esa semana que pasó? En la televisión, en las redes sociales, no sé, en el trabajo. La gente siempre estamos mirando algo o incluso alguien, ¿verdad? Podemos estar poniendo nuestra mirada en el futuro, en las inversiones, en la cuenta bancaria. No está del todo mal, ¿verdad? Ver ese tipo de cosas, siempre y cuando no nos alejen de Dios. Pero la pregunta tal vez está en qué tanto tiempo estoy dedicando a mirar esas cosas respecto a mirar a Dios. O tal vez, ¿será que algunas de esas cosas que estoy mirando me están impidiendo ver a Dios? ¿Sí? Puede ser que sea como una pared que está en medio mío y que no me permite estar viendo a Dios. ¿Qué más podemos estar mirando? Podemos estarnos mirando a nosotros mismos, ¿no? Podemos estar poniendo nuestra mirada en nosotros mismos, en cómo satisfacer mis propios deseos, en cómo estoy bien yo únicamente. Eso puede pasar. Hay una situación incluso más triste aún que puede pasar, que es que estemos poniendo nuestra mirada en nuestro pasado, en nuestros errores, tal vez en nuestros... en todas esas cosas que hicimos tal vez en algún momento de nuestra vida que nos hace sentirnos como que no podemos levantar la mirada y ver a Dios. ¿Alguna vez has sentido así? Puede ser que en algún momento las personas podamos sentirnos así, no ver demasiado el pasado, ver demasiado algún error que hemos cometido y que nos hacen tal vez sentirnos indignos y que no podamos levantar la mirada y ver a Dios. Sin embargo, la invitación es súper sencilla. Son 3 palabras. Mirad a Dios. Es una frase corta. Realmente cuando yo leí este verso me llamó la atención. Es una frase muy cortita, pero sumamente poderosa. Porque ¿qué tan diferente sería el mundo si la gente mirara a Dios? ¿Verdad? ¿Qué tan diferente sería el mundo si la gente, cuando tiene que tomar una decisión, cuando la gente tiene que hablar antes de hacer eso, mirar a Dios? Sería completamente diferente. Todas las barbaridades y todas las cosas que vemos en este mundo serían muy diferentes si la gente mirara a Dios. Les aseguro que un segundo que una persona vea de verdad a Dios vale más y es más poderoso que toda una vida viendo otras cosas. Basta un segundo para mirar a Dios, de verdad. ¿Qué es entonces mirar a Dios? Porque esta versión que leímos, la Reina Valera, lo pone así: mirar a Dios. Pero hay otras versiones que lo traducen como volverse a Dios. Entonces realmente cuando estamos diciendo que hay que mirar a Dios, lo que estamos diciendo es que tenemos que dejar lo que estamos haciendo por un momento, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos está diciendo esta mañana, que dejemos de hacer lo que estamos haciendo por un momento y nos volvamos a Él. Que dejemos lo que está consumiendo nuestro tiempo,
lo que está consumiendo nuestra energía, nuestras fuerzas, y que nos volvamos a Él simplemente. Es decir, para ver a Dios no se necesitan ojos, ¿verdad? No se necesitan ojos para ver a Dios. Estamos hablando de que es orientar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad hacia Dios, ¿verdad? Las personas no videntes pueden ver a Dios y probablemente les sea más fácil porque tienen menos distracciones, ¿no? Entonces, mirar a Dios quiere decir volverse a Dios. Y el versículo continúa diciendo, ¿qué continúa diciendo? Mirad a Dios y sed salvos. Entonces aquí nos vamos a detener un poquito. La acción consecuente de mirar a Dios es obtener salvación. En este capítulo 45 de Isaías, lo que estaba pasando es que el profeta les está profetizando que un emperador sirio, persa, un emperador persa que se llama Ciro, los va a rescatar de Babilonia. Ese es como el mensaje de ese capítulo 45 de Isaías. Les está explicando al pueblo judío que eso va a pasar. Ciro de Persa los va a rescatar de Babilonia. Entonces, como podemos decir que Dios va a usar a este personaje, este emperador persa, para rescatar a su pueblo. Pero el cumplimiento pleno de esta palabra, tal como ocurre acá, tal como ocurre en el capítulo 7, 9, 11 y 53 de Isaías, principalmente quienes han leído Isaías 53, podrán reconocer que el cumplimiento de esta salvación que habla el profeta está en Jesucristo, levantado en la cruz y resucitado. Porque ¿en quién otro hay salvación? Dice la palabra. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hace poquito tuvimos la oportunidad de finalizar un curso de teología que se llama La vida de Jesucristo. Para quienes no lo han llevado, pues se los recomiendo. Es un curso que nos tomó, ¿cuánto años? Como 3 años, más o menos. Es un curso muy extenso porque se ve toda la vida de Jesucristo, desde que estaba por nacer, antes de nacer, hasta su vida resucitada. De hecho, el último libro que llevamos, el libro número 6, se llama así, La vida resucitada. Y en ese libro pudimos estudiar el discurso de Pedro, que Pedro da en Hechos a los fariseos para defenderse y defender el evangelio. Entonces, esto es solamente una promoción de SEAN, ya que no está Susana hoy, que es nuestra directora. Son cursos que se toman de manera virtual, entonces ustedes ni siquiera tienen que preocuparse, en sus casas lo toman. Y son muy provechosos, la verdad. En Hechos capítulo 4, versículo 12, es parte del discurso de Pedro, y Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro está explicándole a los fariseos que en Jesucristo hay salvación. El mismo Jesús, en Juan 3:14, le explica a Nicodemo, que era otro fariseo conocedor de la ley judía, le explica que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Nicodemo entendió esto a la perfección, porque él recordaba durante el éxodo del pueblo de Israel, recordaba cómo Moisés, cuando el pueblo estaba siendo envenenado por víboras en el desierto, la solución que Dios le dio a Moisés fue que levantara una serpiente de bronce y que los israelitas, cuando tenían el veneno de las víboras, lo único que tenían que hacer era con fe levantar la cabeza y mirar la serpiente de bronce, y se sanaban del veneno de las víboras. Una historia muy interesante que pueden encontrar en el libro de Éxodo. Sin embargo, Jesús le está diciendo, eso que hizo Moisés es una figura de lo que yo haré. Jesús, cuando fue crucificado y levantado en esa cruz, Él nos trae salvación para todos aquellos que, creyendo, levantemos nuestra mirada y lo veamos crucificado, viendo lo que Él hizo, tengamos salvación, pero ya no del veneno de las víboras, sino del veneno del pecado que está en nuestro cuerpo.
Podemos decir entonces que la consecuencia de mirar a Dios es obtener salvación espiritual a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el veneno del pecado que trae la muerte ya no tiene efecto sobre el cristiano. Y si eso no fuera suficiente, hoy quisiera que compartamos 5. Yo sé que hay muchos más, pero quisiera que compartamos 5 consecuencias adicionales, aparte de la salvación espiritual, que vienen con ver a Dios y reconocer en Él a Jesucristo crucificado, para nuestra vida diaria, cuando vemos a Jesucristo. Una de ellas las podemos encontrar en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto trae como consecuencia también que la persona tenga un renacimiento. Las cosas son hechas nuevas, hay una nueva identidad en el cristiano, ¿verdad? Porque en Juan también lo vemos, ¿verdad? A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la nueva identidad de la persona que pone su mirada para salvación en Jesucristo. El pasado entonces ya no define al creyente, ¿verdad? Todas esas cosas que pueden estar estorbando a la persona para mirar a Dios ya no están. Todas son hechas nuevas, dice el apóstol Pablo. Y esta transformación trae también como consecuencia que el cristiano ya no le resulte agravante acercarse a Dios. Ya no es una deber, ya no es una obligación obedecerlo o pasar tiempo con Él, sino más bien es algo que nace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un renacimiento, es ese nuevo nacimiento que nos habla la Escritura en muchas partes. Entonces, aparte de la salvación espiritual, ya hemos visto una adicional que trae esta condición, que es un nuevo nacimiento, un renacimiento, una transformación de la persona. Otra característica que define la vida del cristiano, cuando pone su mirada en Jesucristo, la encontramos en Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12. Dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Nos da dirección. ¿Ok? Entonces, trae transformación de la vida del creyente, de la vida de la persona. Trae dirección a la vida del creyente, a la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que lo ilumina ahora. ¿Ustedes alguna vez han andado en tinieblas o han andado en la oscuridad? Cuando se va la luz, tal vez. ¿Recuerdan? Que se va la luz y ojalá que no haya luna. Que les toque ir a algún lado, lo difícil que es andar en tinieblas, lo difícil que es andar en la oscuridad. Bueno, Jesús mismo se describe como luz. Eso quiere decir que el que tiene a Jesucristo, aunque todo parezca oscuro, él puede ver para dónde va. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que no sabe para dónde va? O que tiene dudas de direcciones, dónde tomar. La luz de Jesucristo nos guía y nos da dirección. Y no solamente dirección, sino nos da propósito también. Encontramos en Jesús qué hacer en nuestra vida, ¿no? Que tal vez es más importante, yo creo, tener propósito en una vida que muchas otras cosas, ¿verdad? Que saber para dónde voy, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer pasado mañana. Porque el propósito va más allá de eso. Es algo que va más a largo plazo. Entonces en Jesucristo encontramos dirección, encontramos renacer, un renacer espiritual. Algo más que encontramos al mirar a Jesucristo es ayuda.
ante situaciones de pecado. Vamos a leer Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, podemos confiar en que Jesús nos va a ayudar a superar esos momentos de debilidad, que Él va a poner cómo salir de eso. Podemos aprender a perdonar, algo que es difícil. Aprender a perdonar es difícil, pero en Jesucristo, gracias a esa transformación que vimos anteriormente, es posible. Es posible sanar heridas, es posible poner la mirada en cosas que son más fuertes, más trascendentales que las cosas tal vez terrenales, y eso le da a los cristianos, a los creyentes, el poder de perdonar y de no guardar rencor, el poder servir sin orgullo. En general, de alejarnos del pecado, de alejarnos de todas esas cosas que de alguna u otra forma nos alejan de Dios. Entonces hemos visto que hay un renacimiento, que hay dirección en la vida, que hay ayuda ante el pecado, hay confianza también. Mateo 14:28. Todos ustedes recordarán tal vez esta historia. Jesús caminando sobre las aguas del mar de Galilea, ¿verdad? Allá, en el norte de Israel. Yo cuando leo este pasaje, yo siempre trato de imaginarme eso, ¿verdad? Debe ser algo increíble. Pero más increíble aún tuvo que haber sido no solamente ver a Jesús caminando, sino haber caminado. Y es que eso le pasó a Pedro. Pedro vio a Jesús caminando sobre las aguas y Jesús le dijo, venga, y Pedro caminó sobre las aguas también, una persona común y corriente. Mateo 14, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ojo, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero en el momento en el que dejó de ver a Jesús, ¿qué pasó? Se hundió, ¿verdad? Dejó de ver a Jesús y la palabra dice que vio, ¿qué fue lo que vio? El fuerte viento. Y eso es algo muy, muy, muy común que nos suceda a todos, ¿verdad? Que andemos casi volando en el cielo, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado que todo está bonito y que andan como sobre ruedas? Sí, que andan súper felices y que andan todo bien. En el momento en que hay un fuerte viento, si la mirada se vuelve hacia ese fuerte viento, hacia eso que está causando dificultad, es muy probable que haya lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Que se hundió y empezó a gritar, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque su mirada se había distraído y había dejado de estar enfocada en Jesús en ese momento y se enfocó en el fuerte viento. Entonces, una cuarta condición que obtenemos con este volvernos a Jesucristo es obtener confianza en medio de las circunstancias o en medio de las dificultades. Y la última que les voy a comentar la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Una carta de Pedro. Aquí podemos ver cómo Pedro entendió muy bien lo que le había pasado años anteriores en el mar con Jesús. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Entonces ahí estamos viendo el primer punto que hablamos, de un renacimiento. ¿Renacer para qué? Para una esperanza viva.
Entonces, ese es el último punto que quisiera tocar hoy. Vamos a tener ahora una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mirar a Jesús crucificado es también mirarlo resucitado. Y eso es lo que nos da realmente esperanza, pero no cualquier esperanza. Una esperanza, como dice Pedro, que es la esperanza, una esperanza viva. Porque ¿qué cosa más grande puede ser? ¿Qué hay más grande que la resurrección? ¿Qué puede ser más grande que eso? ¿Qué puede ser más grande que una vez que usted no esté en este mundo, tenga vida? Eso es lo que trae como consecuencia mirar a Jesucristo. Que las cosas de este mundo parecen pequeñitas, ¿verdad? Comparadas con lo que Él hizo y con lo que nos regaló a través de Él. Él siendo el primero en resucitar, nosotros, creyendo en Él, podemos también algún día resucitar de entre los muertos. Esa es nuestra esperanza viva, que dice Pedro. Una esperanza viva, una esperanza que está ahí. En eso recae nuestra fe, en eso recae nuestra confianza y tiene que ser motivo suficiente para levantarnos todos los días y hacerle frente a cualquier cosa que pase. ¿Se acuerdan el versículo que leímos de Isaías? Para ir agarrando y terminando la historia. Mirad a Dios y sed salvos. Todos los términos de la tierra. Desde el Antiguo Testamento, aquí podemos ver que desde el Antiguo Testamento la salvación es universal. Podemos ver que la salvación siempre ha sido universal. Dios siempre ha estado en el plan de Dios salvar a todas las personas, no solamente los judíos. La salvación es universal, aquí el profeta lo está diciendo y estamos hablando de Isaías que vivió en el Antiguo Testamento. Y si ponemos atención al pasaje, vemos que la salvación no solamente es universal, sino que también es por gracia, porque lo que el profeta dice de parte de Dios es mirad a Dios. ¿Ve? Es solamente un acto de fe lo que hay que tener. No está diciendo hagan esto o hablen de esta forma o compórtense de esto y sean salvos, ¿no, verdad? El profeta lo que dice de parte de Dios es únicamente vuélvanse a Dios, miren a Dios y sean salvos todos los habitantes de la tierra. Esta es una palabra profética que apunta a Jesucristo salvando a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque en aquel momento recordemos que lo que estaba pasando era que el pueblo judío estaba siendo exiliado en Babilonia. Entonces, digamos que este personaje, Ciro de Persa, Dios lo iba a usar para rescatar al pueblo judío. Pero el mensaje de Dios aquí es: salvos todos los habitantes de la tierra. El plan de Dios era aún más grande que salvar a los judíos en aquel momento, lo cual lo hizo. Los judíos luego regresaron a su tierra, luego del exilio que sufrieron en Babilonia. Pero el mensaje de Dios iba más allá. Estaba enfocado en salvar a toda la humanidad. Por eso es que podemos entender que esto está apuntando a Jesucristo, cuando Jesucristo salvó a toda la humanidad en la cruz a través de su muerte y su resurrección. Y la última parte del pasaje es: porque yo soy Dios y no hay más. Desde el Antiguo Testamento, cuando siempre la humanidad le ha dado la espalda a Dios, es una realidad, ¿no? En el Antiguo Testamento lo que pasaba era que tendían a hacerse más dioses, ¿verdad? Entonces el pueblo judío llegaba a Babilonia y ahí tenían un montón de falsos dioses. Y esa es la condición que incluso ocurre hoy en día en muchos de esos países de esa zona. Tienen un montón de dioses. El pueblo judío fue el único que se mantuvo fiel al único Dios. Hoy en día creo que pasa lo contrario. Más bien, la gente, en lugar de tener muchos dioses, no tienen ningún Dios, ¿verdad? Pero Dios lo que dice es que yo soy Dios y no hay más. Él no deja de ser. Podrán las personas cambiar de filosofía, cambiar de parecer,
hacerse dioses, dejarse hacerse dioses a ellos mismos, llamar Dios a la luna, al sol, no sé, llamar Dios a la inteligencia artificial. Ahora, la gente podrá hacer lo que quiera, pero Él es Dios y no hay más. Y Él siempre ha existido y existirá. Esta Biblia, vean qué bonita esta Biblia. Estoy rajando. Esta Biblia me la regalaron mis sobrinos. Y leyendo esta Biblia, es una Biblia que, de hecho, Paola ahora que habló de Charles Spurgeon, es una Biblia que tiene comentarios o referencias a las predicaciones de Charles Spurgeon. Entonces, súper bonita. Charles Spurgeon, como decía Paola, un predicador del siglo XIX que vivió en Inglaterra, muy famoso. Él se enfocaba en hacer sus prédicas muy bibliocéntricas y hablaba acerca de la salvación a través de la gracia por medio de la fe. Y este pasaje que leímos hoy fue el pasaje con el que él se convirtió. Un pasaje muy directo, muy sencillo, pero que él cuenta que él entró a una iglesia y que él escuchó al pastor hablando de esto. Mirad a mí, sed salvos. Y él, sin tener conocimiento de la Biblia, sin conocer mucho en aquel momento, él lo hizo. Él dice que él miró a Jesucristo crucificado y creyó en él. Ese es el plan de Dios. La salvación es un regalo de él. Solo se necesita tener fe. Sabemos que él después se convirtió en lo que fue, un gran predicador y estudioso de la Biblia, y empezó a predicar. Pero no se necesita mayor conocimiento, se necesita simplemente humildad, reconocer que Dios es Dios, que yo soy hombre, que necesito perdón de pecados, arrepentimiento, mirarlo a Él y entender que en Él hay salvación. Y el Evangelio lo que dice es que a través de Jesucristo, por su muerte en la cruz, todo el Antiguo Testamento apunta a Él como el Redentor, a través del cual podemos tener vida eterna. Así que por eso hoy lo recordamos este pasaje y le damos gracias por lo que ha hecho. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana que nos has regalado. Gracias porque nos has permitido estudiar este pasaje, nos has permitido recordar lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo podemos encontrarte, podemos encontrar salvación y perdón de pecados, Señor, y podemos nacer para una vida eterna. Reconocemos que necesitamos de ti, Padre, a pesar de nuestras limitaciones, nuestras debilidades. Necesitamos poner nuestra mirada a ti, volvernos a ti. A pesar de las cosas de este mundo, las distracciones, necesitamos encontrarte, necesitamos mirarte y que tú vengas a morar en nuestra vida. Eso es lo que tú quieres para nosotros. Tú nos has dicho, mirad a mí y sed salvos. Es un mandato hermoso, es un mandato lleno de gracia, un mandato amoroso. Queremos obedecer ese mandato, Padre, y así poder tener una vida a tu lado, una vida en la cual podemos tenerte como Padre, como Salvador. Rogamos de tu bendición en esta mañana. Guarda a mis hermanos, acompáñanos por Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.